Bueno, seguimos con la parte 4 de la clase de electrofisiología cardíaca. Hasta acá nos imaginamos una situación en la cual la membrana tiene la misma permeabilidad al potasio que al sodio. Ahora bien, ¿qué pasaría si la membrana fuera 10 a 15 veces más permeable al potasio que al sodio? ¿Qué es lo que pasa en realidad en la fase 4 de las células musculares ventriculares, es decir, cuando están con su potencial de membrana en reposo? Vamos a volver a plantear la misma situación que antes para poder contestar esta pregunta, pero esta vez teniendo en cuenta la situación más parecida a la fase 4 de estas fibras musculares ventriculares, en las cuales la permeabilidad al potasio es mucho más. Es decir, en una célula con potencial de membrana en reposo estaríamos en una situación más parecida a esta ilustración, con una permeabilidad mucho mayor al potasio que al sodio. Si bien en el instante en el que la diferencia de potencial transmembrana es menos 100 milivoltios, no hay flujo neto de potasio, claramente. Sin embargo, hay un flujo neto de ingreso a la célula de sodio. Y este flujo de ingreso neto de sodio a la célula va a modificar el potencial de membrana de manera tal de que con el tiempo pase a ser menos que 100 milivoltios. Por ejemplo, qué sé yo, acá arbitrariamente puse menos 95 milivoltios, pero apenas pase a ser menos negativa que menos 100 milivoltios, va a aparecer un flujo neto de potasio hacia la salida de la célula. Así que tenemos un flujo neto de sodio hacia el ingreso de la célula, un catión monovalente, y un flujo neto de potasio hacia el egreso de la célula, otro catión monovalente. Es decir que ya no estaríamos en esta situación, sino en esta situación. ¿Sí? Y les pregunto, siendo que la diferencia de potencial transmembrana puede asumir un único valor, en esta situación, ¿cuál de los dos valores de potencial de equilibrio se imponen? Es decir, ¿a cuál de estos dos valores se acerca más la diferencia de potencial transmembrana? Probablemente, por ser la membrana más permeable al potasio que al sodio, la diferencia de potencial transmembrana se parezca más al potencial de equilibrio del potasio que del sodio, ¿no es cierto? Y efectivamente, si intentáramos contestar esta pregunta experimentalmente y graficáramos nuestros resultados en este gráfico de diferencia de potencial transmembrana en relación al tiempo, veríamos que el valor de diferencia de potencial que se alcanza es bastante más parecido al potencial de equilibrio del potasio que del sodio, siendo de alrededor menos 90 milivoltios. En este contexto, ¿cuál es el gradiente químico para el potasio? Su potencial de equilibrio, ¿no es cierto? Menos 100 milivoltios. ¿Y cuál es el gradiente eléctrico para el potasio? Ya dijimos antes que este es el valor de la diferencia de potencial transmembrana, menos 90 milivoltios en este caso. ¿Y cuál es el gradiente electroquímico para el potasio? Y esta es la diferencia entre el gradiente eléctrico y el químico, es decir, 10 milivoltios. Bajo estas circunstancias habrá un flujo neto de potasio hacia el exterior de la célula, siguiendo su gradiente electroquímico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el sodio? ¿Cuál es el gradiente químico para el sodio? Igual que antes, es su potencial de equilibrio, más 60 milivoltios. ¿Y cuál es el gradiente eléctrico para el potasio? Igual que dijimos antes, es la diferencia de potencial transmembrana, menos 90 milivoltios. ¿Y cuál es el gradiente electroquímico para el potasio? Y esta es la diferencia entre el gradiente eléctrico y el químico, es decir, menos 150 milivoltios. Bajo estas circunstancias va a haber un flujo neto de sodio hacia el interior de la célula, siguiendo su gradiente electroquímico. Observemos que este sistema se estabiliza acá en una condición en la cual el gradiente electroquímico para el potasio tiene un módulo menor que el gradiente electroquímico para el sodio. ¿Cuánto menor? Y 10 a 15 veces menor, ya que el potasio es 10 a 15 veces más permeable. Esto difiere de la situación anterior que habíamos planteado en el video previo, en el cual la permeabilidad de ambos iones era idéntica, por lo cual el gradiente electroquímico de ambos iones tenía el mismo módulo. Si el sistema se estabiliza, es decir, si la diferencia de potencial transmembrana no cambia con el tiempo, ¿cuál es el flujo neto de cargas a través de la membrana celular? Es cero, ¿no es cierto? Y si el flujo neto de cargas a través de la membrana celular es cero, ¿cómo son respectivamente los flujos de sodio y de potasio? Son iguales, ¿no es cierto?
Recortando la ecuación de que flujo es igual a permeabilidad multiplicado por la fuerza impulsora planteadas en las clases de la introducción y al comienzo de esta clase, su adaptación para flujos iónicos, que tienen una naturaleza tanto química como eléctrica, es corriente es igual a conductancia por gradiente electroquímico. Partiendo de la noción de que si la diferencia de potencial transmembrana se mantiene estable con el tiempo, entonces el flujo neto de cargas debe ser nulo, y siendo que hay potasio saliendo y sodio entrando de la célula, podemos plantear que el flujo neto de potasio, es decir, la corriente de potasio, debe ser igual al flujo neto del sodio, es decir, la corriente de sodio, y que por consiguiente el producto entre la conductancia del potasio y el gradiente electroquímico del potasio debe ser igual a la conductancia del sodio por el gradiente electroquímico del sodio. Si la conductancia del potasio es 10 a 15 veces mayor que la del sodio, entonces el gradiente electroquímico del potasio deberá ser 10 a 15 veces menor que la del sodio de mantenerse esta igualdad. Por lo tanto, podemos ver que podíamos anticipar analíticamente todo aquello que vimos experimentalmente en el gráfico previo. Del mismo modo que antes podíamos conocer el potencial de equilibrio de un ion de manera analítica sin necesidad de hacer el experimento a través de la ecuación de Nernst, calculando la diferencia de potencial transmembrana a partir de las concentraciones extra e intracelulares del ion de interés, que era el único ion permeable a la membrana, ahora que hay más de un ion al cual es permeable la membrana, también es posible conocer la diferencia de potencial transmembrana de manera analítica, sin necesidad de hacer el experimento. Esto se puede hacer a través de esta ecuación, que es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, en la cual se tienen en cuenta no solamente el gradiente químico, es decir, las concentraciones intra y extracelulares de cada uno de los iones para los cuales es permeable la membrana, sino también considerando las permeabilidades relativas de estos iones. Y a todo esto, ¿y la bomba de sodio-potasio TPasa? ¿Qué rol juega en la generación del potencial de membrana en reposo? En realidad, la generación de potencial de membrana en reposo depende más bien de todo lo que venimos diciendo hasta ahora, las concentraciones intra y extracelulares de los iones, a los cuales es permeable la membrana, y de sus permeabilidades relativas. Respecto a la bomba de sodio-potasio TPasa, si bien ustedes saben que esta bomba es electrogénica porque saca 3 sodio y mete 2 potasio en contra de los gradientes de concentración, es muy poco lo que contribuye en valor absoluto a la diferencia de potencial transmembrana, aproximadamente 2-3 milivoltios. En realidad la bomba de sodio-potasio TPasa juega un rol más bien en el mantenimiento del potencial de membrana en reposo. Esto se puede demostrar experimentalmente inhibiendo la bomba de sodio-potasio TPasa y registrando los cambios de diferencia de potencial transmembrana en relación al tiempo. En estos experimentos, tras inhibir la bomba, la diferencia de potencial transmembrana tarda tiempos muy largos en modificarse significativamente. No es que se desploma abruptamente. Y este resultado experimental sugiere nuevamente que el rol de la bomba de sodio-potasio TPasa está más bien vinculado con el mantenimiento de este potencial de membrana en reposo y no un rol primordial en su génesis. Ahora bien, otra situación. ¿Qué pasaría si partiendo del potencial de membrana en reposo que planteábamos recién, esta fase 4 de las células musculares ventriculares, de repente se invierte la relación de permeabilidades entre el potasio y el sodio? Es decir, que de golpe la membrana es 10 a 15 veces más permeable al sodio que al potasio. Estaríamos en una situación más parecida a esta ilustración, ¿no es cierto? Donde, partiendo de un potencial de membrana en reposo que planteamos recién, ¿sí? Donde inicialmente la célula era 10 a 15 veces más permeable al potasio que al sodio, de repente se vuelve 10 a 15 veces más permeable al sodio que al potasio. ¿Qué va a pasar con la diferencia de potencial transmembrana? Y bueno, claramente a partir de todo lo que estamos diciendo, esta diferencia de potencial transmembrana, medida desde el lado intracelular de la membrana, se va a volver más positiva o menos negativa, dicho de otro modo. Esto es lo que pasa en la fase 0 del potencial de acción de las células musculares ventriculares. Y es lo que vamos a estudiar en el próximo video.